Hola, ¿qué tal, hermanitos? Sean bienvenidos a una nueva lección. Ahora nos vamos con la lección número 18 y el tema es Cristo nuestro rescate. Iniciamos. En la pasión, muerte y resurrección de Cristo fue nuestra salvación. Antecedentes. Todas las funciones instituidas por Dios en servicio de su pueblo fueron asumidas y desempeñadas por Jesús en obediencia a la voluntad del Padre, cuyo designio era solo uno: nuestra salvación. La profecía a través de su magisterio, la realeza por medio de su padecimiento, el sacerdocio mediante su obra de santificación, son otros tantos ministerios con un solo fin: que el género humano sea salvo y así se realice la antigua promesa. La plenitud en el servicio. Con todo, la vida escondida y la vida pública de Jesús no fueron bastante para él, por amor nuestro, y así antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Juan 13:1. Y cómo amar verdaderamente hasta el extremo es entregarse totalmente. Cristo procedió tal como lo había enseñado. Nadie tiene mayor amor que él que da su vida por sus amigos. Juan 15:13. Un acto voluntario de Jesús. Podría creerse que la pasión y la muerte del Señor fueron situaciones obligadas por arte de sus enemigos. No es así, pues fueron actos queridos y buscados por él mismo, utilizando la voluntad de aquellos que querían perderle y que de manera inconsciente habían de cooperar con el cumplimiento de las Escrituras. Jesús eludió a sus enemigos mientras no llegaba su hora, y ellos nada pudieron hacer contra él mientras tanto. Oyendo estas cosas, todos los del sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, le arrojaron fuera de la ciudad, y le llevaron a una altura escarpada del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad, para despeñarle. Pero él, pasando por medio de ellos, se marchó. Lucas 4:28-30. Gritó pues Jesús, enseñando en el templo y diciendo: Me conocéis a mí y sabéis de dónde sois, pero yo no he venido por mi cuenta, sino que verdaderamente me envía el que me envía, pero vosotros no le conocéis. Yo le conozco, porque vengo de él, y él es el que me ha enviado. Querían pues detenerle, pero nadie le echó mano, porque todavía no había llegado su hora. Juan 7:28-39. Jesús predijo a sus discípulos mucho antes de su pasión y su muerte de cruz, advirtiendo que era un cumplimiento de las profecías, todo lo cual se realizaría por aceptación libre de su parte. Mirad que subimos a Jerusalén, y se cumplirá todo lo que los profetas que escribieron para el Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles y será objeto de burlas, insultado y escupido, y después de azotarle le matarán, y al tercer día resucitará. Lucas 18:31-34. Toda una síntesis de su pasión, muerte y resurrección. Jesús manifestó con dogmatismo su poder para ceder la vida y volverla a recuperar a voluntad suya, lo que constituye una prueba irrefutable de su divinidad y un mentis para sus enemigos que quisieron destruirle y con él destruir toda su obra salvífica. Por eso me ama el Padre, porque doy mi vida para recobrarla de nuevo. Nadie me la quita, yo la doy voluntariamente. Tengo poder para darla y poder para recobrarla de nuevo. Esa es la orden que he recibido de mi Padre. Juan 10:17-18. Sin sustraerse al sacrificio. Hubo de parte de sus discípulos una natural tendencia a convencerle de que no exponerse a la prueba de lo que Cristo rechazó decididamente, por lo que esa parte de su misión. Desde entonces comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que él había de ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, y ser matado y resucitar al tercer día. Tomándole aparte Pedro, se expuso a reprenderle diciendo: Lejos de ti, Señor, de ningún modo te sucederá eso. Pero él volviéndose dijo a Pedro:
Quítate de mi vista, Satanás, escándalo eres para mí, porque tus pensamientos no son de Dios, sino los de los hombres. Mateo 16, 21, 23. Enfrentándose al poder humano. Con la misma decisión que había mostrado durante su predicación, llegó al lugar del sacrificio enfrentándose a los poderosos. En aquel mismo momento, se acercaron algunos fariseos y le dijeron: sal y vete de aquí, porque Herodes quiere matarte. Y él les dijo: id a decir a ese zorro, yo expulso demonios y llevo a cabo curaciones, hoy y mañana, y al tercer día soy consumado. Pero conviene que hoy y mañana y pasado siga adelante, porque no cabe que un profeta perezca fuera de Jerusalén. Lucas 13, 31 y 33. Y la misión de servicio fue consumada. Ya había sido anunciada por los profetas que la misión de Cristo había de ser una misión de servicio, el servicio de dar a la humanidad la salvación, dentro de lo cual quedó encerrado todo lo que Jesucristo, en obediencia a la voluntad del Padre, llevó a cabo. En efecto, así como la desobediencia de un solo hombre, todos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo serán constituidos justos. Romanos 5:19. Jesucristo, el siervo de Yahvé. He aquí la presentación que hace el profeta Isaías del siervo sufriente de Yahvé, y que se realiza plenamente en Jesucristo. He aquí que prosperará mi siervo, será enaltecido, levantado y ensalzado sobremanera, así como se asombraron en él muchos, pues tan desfigurado tenía el aspecto que no parecía hombre, ni su apariencia era humana. Otro tanto se admirarán muchas naciones, ante él cerrarán los reyes la boca, pues lo que nunca se les contó verán, y lo que nunca oyeron conocerán. ¿Quién dio crédito a nuestra noticia? Y el abrazo de Yahvé, ¿a quién se le reveló? Creció como un retoño delante de él, como a raíz de tierra árida. No tenía apariencia ni presencia. Le vimos y no tenía aspecto que pudiera estimar. Despreciable y deshecho de hombres, varón de dolores y sabedor de dolencias, como uno ante quien se oculta el rostro. Despreciable y no le tuvimos en cuenta, y todo con nuestras dolencias las que él lleva, y nuestros dolores que soportaba. Nosotros le tuvimos por azotado, heridos de Dios y humillado. Él ha sido herido por nuestras rebeldías, molido por nuestras culpas. Él soportó el castigo que nos trae la paz, y con sus cardenales hemos sido curados. Todos como ovejas éramos, cada uno marchó por su camino, y Yahvé descargó sobre él la culpa de todos nosotros. Fue oprimido y él se humilló y no abrió la boca, como un cordero al degüello. Era llevado, y como oveja ante los que la trasquilan está muda. Tampoco él abrió la boca. Tras arresto y juicio fue arrebatado, y de sus contemporáneos quien se preocupa fue arrancado de la tierra de los vivos. Por las rebeldías de su pueblo ha sido herido, y se puso su sepultura entre los malvados, y con los ricos su tumba. Por más que no hizo atropello, ni hubo engaño en su boca, mas purgó a Yahvé, quebrantándole sus condolencias. Si se da a sí mismo una expiación, verá descendencia, alargará sus días, y lo que plazca a Yahvé se cumplirá por su mano. Por las fatigas de su alma verás luz, se saciará por su conocimiento, justificará a mi siervo a muchos, y las culpas de ellos se soportará. Por eso les daré su parte entre los grandes, y con poderosos repartirá despojos, ya que indefenso se entregó a la muerte, y con los rebeldes fue contado, cuando él llevó el pecado de muchos e intercedió por los rebeldes. Isaías 52, 13, 15, 53, 1 y 12. Cumplimiento de la profecía. Esta profecía de Isaías, que ha sorprendido a todas las generaciones por su admirable cumplimiento en la pasión, muerte y resurrección del Salvador, anuncia el triple y a la vez único misterio de la salvación,
único por cuanto 3 son solo para constituir nuestra redención. Y con todo, es misterio incomprensible para nosotros que Dios padezca cuando es impasible por naturaleza, que Dios muera cuando es eterno por naturaleza, que el hombre a los 3 días de muerto vuelva a la vida por su propia virtud, para nunca más morir, cuando su cuerpo mortal y desnable por naturaleza. Todo esto fue posible debido a la unión hipostática de ambas naturalezas, divina y humana, que vimos en la lección número 13. Merced a esto, el Hijo de Dios tuvo posibilidad de padecer y morir en cuanto hombre, y el Hijo del Hombre tuvo posibilidad de resucitar al tercer día de su muerte, sin que su cuerpo llegara a la destrucción total. Hermanos, permitadme que os diga con toda libertad cómo el patriarca David murió y fue sepultado, y su tumba permanece entre nosotros hasta el presente. Pero como él era profeta, y sabía que Dios le había asegurado con juramento que se sentaría en su trono un descendiente de su sangre, vio a lo lejos y habló de la resurrección de Cristo, que ni fue abandonado en el Hades, ni su carne experimentó la corrupción. A este Jesús Dios le resucitó, de lo cual todos nosotros somos testigos. Hechos 2, 27 y 32. Abandonado a los gentiles. La predicción de Cristo de que habría de ser abandonado a los gentiles significaba que para él no habría limitación alguna en el padecer, ni por el sentido de conmiseración que existía de judío a judío, ni por el respeto a la persona humana le guardaba la ley de Moisés. Los romanos en el castigo, o los romanos eran inmisericordes, y de tal modo trataron a Jesús, que sinceramente se realizó a la desfiguración predicha por Isaías, ya que por el delito de sedición que Cristo fue acusado por quererse proclamar rey, en particular les molestaba. Entonces los soldados del procurador llevaron consigo a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la corte. Le desnudaron y le echaron encima un manto púrpura y trenzado una corona de espinas, se la pusieron sobre la cabeza y en su mano derecha una caña, y doblando la rodilla delante de él, le hacía burla diciendo: Salve, rey de los judíos. Y después de escupirle, cogieron la caña y lo golpearon en la cabeza. Cuando se hubieron burlado de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y llevaron a crucificarle. Mateos 27, 27 y 31. Y fue despreciado. Ese mismo pueblo que le había victoriado el domingo anterior, apenas azuzado por los enemigos de Jesús, le consideró menos que los mayores malhechores. Cada fiesta, el procurador solía conceder al pueblo la libertad de un preso, el que quisieran. Tenían a la sazón un preso famoso llamado Barrabás, pero los sumos sacerdotes y los ancianos lograron persuadir a la gente que pidiese la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Y cuando el procurador les dijo: ¿A cuál de los dos queréis que os suelte?, respondieron: a Barrabás, diciéndoles Pilato: ¿y qué voy a hacer con Jesús, el llamado Cristo? Y todos a una: sea crucificado. Mateo 27, 15, 16 y 20 y 22. Soportó el silencio. De acuerdo con la profecía, Jesús nada intentó en su defensa, y mientras los sumos sacerdotes y los ancianos le acusaban, no respondió nada. Entonces le dice Pilato: ¿no oye de cuántas cosas te acusan? Pero él nada respondió, de suerte que el procurador estaba muy sorprendido. Mateo 27, 12 y 14. Azotado, herido y humillado. No obstante que el procurador tenía la función de hacer justicia, por temor a ser acusado de debilidad ante un sedioso, lo condenó tras de castigarlo inicuamente. Pero Pilato les decía otra vez: ¿y qué voy a hacer con el que llamáis el rey de los judíos? La gente volvió a gritar: crucifícale. Pilato les decía: ¿pero qué mal ha hecho? Pero ellos gritaron con más fuerza: crucifícale.
Pilato entonces, queriendo complacer a la gente, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús, después de azotarle, para que fuera crucificado. Marcos 15, 12 y 15. Ultrajado entre los malhechores. Para cumplir en todo lo que él había sido predicho, Jesús fue crucificado entre los malhechores, y los que pasaban por ahí le insultaban, meneando la cabeza y diciendo: tú, que destruyes el santuario y lo levantas en 3 días, sálvate a ti mismo bajando de la cruz. Igualmente los sumos sacerdotes se burlaban entre ellos junto con los escribas, diciendo: a otro salvó y a sí mismo no puede salvarse. El Cristo, el Rey del Israel, que baje ahora de la cruz para que lo veamos y creamos. Y murió por nosotros. Las profecías hablaban de que el Mesías había de morir, y Jesucristo realmente murió. En diferentes épocas de la historia se ha tratado de negar y restar importancia a este hecho, pretendiendo elaborar las teorías más absurdas, con mucho más difíciles de creer que la narración de los evangelistas. Veamos. Los soldados que vigilaban la ejecución, al ver el centurión que estaba frente a él, que había expirado de esta manera, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Marcos 15, 39. El procurador que seguía desde el pretorio la ejecución. Se extrañó Pilato de que ya hubiese muerto, y llamando al centurión le preguntó si había muerto hacía tiempo. Informado por el centurión, concedió el cuerpo a José. Marcos 15, 44 y 45. Los sumos sacerdotes presentes ante Jesús que expiraba, quienes por lógica estuvieran muy pendientes y no hubiera admitido una impostura. Al otro día, el siguiente a la preparación de sumos sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilato y le dijeron: Señor, recordamos que este impostor dijo que aún vivía. Mateos 27, 62, 63. Los apóstoles, particularmente San Juan, que estuvo al pie de la cruz durante las 3 horas de agonía del Señor, hasta verle expirar, dan fe de que su muerte fue real. Fueron pues los soldados y quebraron las piernas del primero y del otro crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, sino que a uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. El que lo vio lo atestigua, y su testimonio es válido, y él sabe que dice la verdad, para que también vosotros creáis. Y todo esto sucedió para que cumpliera la escritura: no se quebrantará hueso alguno. Éxodo 14, 46. Y también otra escritura dice: miran al que traspasaron. Juan 19, 32 y 39. La redención en el Antiguo Testamento. La primera noción de redención y de rescate se tiene en Israel con motivo de la liberación y de la servidumbre de Egipto. No porque seas la más numerosa de todos los pueblos, se ha prendado Yahvé de vosotros y os ha elegido, pues sois el menos numeroso de todos los pueblos, sino por el amor que os tiene y por guardar el juramento hecho a vuestros padres. Por eso os has sacado Yahvé con nuestra mano fuerte, y nos ha rescatado de la casa de servidumbre, del poder de Faraón, del rey de Egipto. La redención en el Nuevo Testamento. También en el Nuevo Testamento, la idea redentora es considerada como un rescate. Esto es el pago de un precio por la libertad de alguien. El precio fue la sangre de Cristo, y el rescatado fue también su pueblo liberado de la esclavitud del diablo que lo mantenía en la servidumbre del pecado. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre también, que se entregó a sí mismo por rescate a todos. A lo que San Pedro añade: sabiendo que habéis sido rescatados de la conducta necia, heredada de vuestros padres, no con algo caduco, oro o plata, o con sangre, sino que con sangre preciosa, como de cordero, sin tacha y sin mancilla, Cristo. A lo cual San Pablo añade con énfasis: habéis sido bien comprados, glorificar por tanto
a Dios por vuestro cuerpo. Habéis sido bien comprados, no os hagáis esclavos de hombres. 1 de Corintios 6, 2, 7 y 23. Una redención que nos une a Cristo. La redención de Cristo no debe ser vista como un hecho histórico que una vez sucedió y produjo frutos espirituales de los que el bautismo nos permite tomar en forma pasiva lo que necesitamos, sino que es preciso que nosotros, en forma activa, nos hagamos uno con Cristo, encarnando su pasión y su muerte, según Él mismo nos instituyó. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Mateo 16, 24. A lo que añade San Pablo: fuimos pues con Él sepultados por el bautismo de la muerte, a fin de que, al igual que Cristo fue resucitado entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Romanos 6 y 4. Una semejanza redentora. La vida nueva de que habla el apóstol es una existencia vivida, asemejándonos más y más a Cristo, de manera que si Él no hubo jamás pecado, en nosotros el pecado quede destruido y desterrado para siempre, porque si nos hemos hecho una misma cosa con Él, por una muerte semejante a la suya, también seremos por una resurrección semejante, sabiendo que nuestro hombre viejo fue crucificado con Él, a fin de que fuera destruido de este cuerpo de pecado, y cesáramos de ser esclavos del pecado, pues el que está muerto quedará liberado del pecado. Romanos 6, 5 y 6. Asemejándonos en la cruz. La posibilidad de unirnos y asemejarnos a Jesucristo tiene que ser pues su pasión, muerte y resurrección, pero ha de comenzar en la pasión, realizarse en la muerte y encontrar su plenitud en la resurrección, de manera que solo abrazando la cruz y siguiendo a Cristo hasta el Calvario para morir con Él, podemos resucitar en Él. En cuanto a mí, Dios me libere y glorifique, sino que en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por la cual el mundo es para mí un crucificado y yo un crucificado para el mundo. Gálatas 6, 14. Llevamos siempre de nuestros cuerpos todas las partes el morir de Jesús, a fin de que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. 2 de Corintios 4 y 10. Resumiendo, el servicio de Jesús se extiende a su pasión y muerte y resurrección, que constituyen en conjunto del misterio de la redención. En el momento oportuno Jesús marchó a la muerte por su voluntad. Jesús, el siervo sufriente de Yahvé, cumplió las profecías del todo. La redención nos une a Cristo por medio de la cruz y nos transforma por medio de la resurrección. Solo semejándonos a Jesucristo, en la cruz estaremos con Él resucitado. Reflexiones personales. ¿Podrías asemejarte a Jesús llevando al extremo tu servicio? ¿Hasta ahora has tenido para ti algún sentido el sufrimiento? En adelante podrías aceptar el sufrimiento como camino de identificación con Jesucristo. Resolución. Jesús, mi Señor y mi modelo, quiero asemejarme a ti, aceptando el sufrimiento que derrime, dame virtud para conseguirlo. Bueno, pues hermanitos, hasta aquí llega la lección número 18. Ya lo saben, yo soy su amigo Alberto. Nos escuchamos hasta la próxima lección. Adiós.